días a todos. Como decía Bárbara, vamos a hablar de un tema, mientras que mis compañeros se van subiendo aquí al escenario, que seguramente a todos nos preocupa y nos ocupa en el día a día, como es la política, ¿no? Ayer comentábamos, precisamente lanzando uno de los proyectos en directo aquí desde Sonderland, de cómo está cambiando todo en estos últimos meses, años, a raíz de esa aceleración que estamos viviendo en todo el mundo, del surgimiento de nuevos movimientos, de nuevos partidos, la polarización, la radicalidad que en un país como el nuestro desgraciadamente también sufrimos en muchos ámbitos, y cómo también esto se ve acrecentado por esa crisis económica, social, climática y, por supuesto, sanitaria. Y tengo la suerte de contar hoy aquí con 4 personas, 4 jóvenes muy diferentes, que eso es lo divertido del debate de hoy, que de alguna manera quieren compartir, ¿no?, con vosotros algunas reflexiones que estoy convencido que más de uno y de una aquí se ha hecho en su día a día cuando hablamos de algo tan importante, pero que lo que nos sentimos tan desconectados como es la política en nuestro país. Voy a presentaros en primer lugar y empiezo en este caso con Javier Guardiola, aquí a mi derecha, diputado en la Asamblea de Madrid por el Partido Socialista. Muchas gracias y bienvenido. Buenos días, Muchas Javier. gracias. Sigo en este caso también con Elisa, que es diputada también en la Asamblea de Madrid por el Partido Popular, en este caso. Bienvenida, Elisa. Muchísimas gracias. Buenos días, chicos. Sigo a mi izquierda, en este caso, con Elsa, que es la presidenta y directora general de Talento para el Futuro. Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias. Y bienvenida. Y acabo, pero no por ello menos importante, con Enrique López, que es abogado también, además colaborador, ¿no?, en Talento para el Futuro. Muchas gracias por la invitación. Pues gracias a vosotros 4 por estar aquí para hablar de un tema que a mí, como decía Bárbara antes, me flipa, pero joder, qué pena, ¿no?, que haya como tanta... Cada vez que sacamos el tema de política entre la gente joven, muchas veces es como acabamos o en drama o en discusiones absurdas y no en ver qué podemos hacer para remar hacia adelante, que es el objetivo. Y hay una pregunta que me gustaría hacer, además con un dato que nos facilitaban también desde Talento para el Futuro, y es que, no sé si lo sabéis, y os habréis identificado con esto, pero desde INJUVE, el Instituto Nacional de la Juventud en España, ya se ha estudiado que hay un 6,6 menos de participación en la gente joven en nuestro país comparativamente con gente más mayor. Hablamos mucho del descontento, de la desconexión, de lo que está pasando, pero vosotros, por ejemplo, en vuestro caso, que vivís la política desde la política, ¿por qué creéis que hay esa desconexión tan grande entre nuestra generación o ese descontento con todo lo que está pasando en algo tan importante como la política? Bueno, yo sinceramente también es que tenemos un caso extraordinario en la Comunidad de Madrid, que por primera vez hemos tenido una participación del 76% en las últimas elecciones, 39% del cual fue voto joven. Entonces hemos tenido una participación joven inmensa en las últimas elecciones con la presidenta Ayuso, ¿no? Quizás ahí lo que ha hecho ella, que es distinto al resto, es cumplir. Cuando uno cumple, cuando uno llega, cuando uno conecta, cuando uno habla el mismo idioma que las personas que te están escuchando, es mucho más sencillo que te voten. Creo que leí que el 35% era porque no en el estudio del INJUVE decían no me representa. ¿Y por qué no te representa? Porque a lo mejor no está hablando tu mismo idioma, ¿no? Ahí los políticos jóvenes yo creo que tenemos un papel importante, que es comunicar, que es a través de las redes sociales, que es simplificar mensajes y que es llevar las políticas que se están haciendo a la gente de nuestra edad. Yo tengo 27 años, soy la diputada más joven ahora mismo en la Asamblea. No puedo hablar de la misma manera que está hablando una persona que tiene 50 años, ¿no? Se va a quedar la gente de aquí, los que nos estén viendo, bueno, pues una señoritinga. No, hay que hablar en el mismo idioma. Yo creo que esa es un poco la clave, ¿no? No sé cómo lo ve Javier. ¿Tú qué crees, Javier? Sí, bueno, lo primero, daros las gracias por estar aquí a estas horas. Reconocer que a mí también me ha costado estar y habéis estado desde antes y, por supuesto, a los organizadores. Siempre dicen que la gente joven no estamos haciendo nada, ¿no? Esta crisis de la COVID, pues hemos visto cómo se nos señalaba diciendo que solo nos dedicábamos a salir de fiesta y a fastidiar a nuestros mayores. Y por más que nos recorremos la Comunidad de Madrid, solo vemos a gente joven que está en eventos, que está organizando, que está quejándose por algunas cosas que quieren que cambien. Entonces, ahí lo que vemos es que hay un distanciamiento tanto material de las necesidades que tenemos como cultural de las formas en las que nos gusta, y ahí compartiendo con Elisa pues que tenemos que comunicar distinto, que tenemos que hablar de otros temas y que tenemos que decirlo de otra forma. Y luego también esa diferencia material, y es que al final, si tenemos a la gente, la mayoría de gente que no puede estar encontrando su puesto de trabajo, si cuando encuentra su puesto de trabajo, la mayoría tiene un puesto temporal en el que no puede realizarse vitalmente, si luego no te puedes ir de casa de tus padres, si luego no puedes hacer una actividad de ocio porque te cuesta, o irte de viaje como te gustaría,
no sé, si no puedes hacer tu proyecto de vida, al final dices, pero a mí lo que están hablando ahí dentro me está representando, están hablando de mis temas. Entonces es muy importante que haya representantes jóvenes que trabajemos en eso, porque compartimos, aunque seamos de distintos partidos, compartimos un objetivo generacional. Y es que tenemos que venir a hacer las cosas distintas, porque si no, somos más de lo mismo. Entonces ahí yo creo que tenemos un papel y estos paneles son muy interesantes para trabajar sobre ello. Desde luego me alegra un montón veros de acuerdo, porque creo que eso es lo importante, ¿no? Que muchas veces la gente desde fuera, cuando vemos, a nada que enciendas la tele o leas cualquier cosa… Estamos más de acuerdo de lo que parece, pero es que solo nos sacan cuando estamos de acuerdo. Tienen la culpa ellos la mayor parte del tiempo, o sea, yo debo decirlo así, ¿no? Sí, bueno, ¿no? A ver, aquí estamos para decir cualquier cosa, o sea, que eso no es ningún problema, ¿no? Pero es cierto, y lo dices tú, muchas veces se saca más lo que nos diferencia que todo lo muchísimo que tenemos en este país en común, que es maravilloso y que desde luego si trabajáramos mucho más en ello seríamos imparables en ese sentido. Absolutamente. O sea, que luego leeremos también este tema porque aunque hemos hablado del tema que nos une, también veremos esa polarización porque se está produciendo, pero luego leeremos sobre este punto en concreto. Elisa, claro, hemos hablado… Elsa, perdón, que me decía aquí ya con los dos nombres, Elsa… hemos hablado por parte, por así decirlo, de representantes que están en la Asamblea de Madrid, es decir, gente que se dedica a la política profesionalmente. Tú, por ejemplo, desde tu perspectiva personal y también profesional, con lo que hacéis Talento para el Futuro, ¿por qué crees que hay esta desconexión por parte de la gente joven de nuestra generación con la política? Yo creo que la desconexión se debe por diferentes factores, obviamente, pero uno de ellos es que los retos que vemos son tan importantes y vemos que las acciones son tan pocas, véase la emergencia climática, véase el problema que tenemos con el paro ahora mismo en España, como decía Javi antes. Creo que el problema está en que la gente a veces se cansa de votar, sobre todo los jóvenes, porque igual no han nacido con ese espíritu democrático que igual pudieron hacer nuestros padres y nosotros ya lo tenemos más asentado, ¿no? Entonces ves como que votar realmente, tú votas a los políticos, sean los que sean, pero ves que los retos y la emergencia climática, por ejemplo, es tan inabarcable que dicen, ¿para qué voy a seguir votando esto si van a seguir, por así decirlo, haciendo lo mismo? Porque sabemos que es algo que requiere un cambio sistémico, es muy complicado. Entonces, pues bueno, por una parte está esa necesidad de cambio sistémico que crees que por parte del voto no va a solucionarse y por eso la gente se manifiesta tanto, sale a las calles, muestra su descontento, pero luego también creo que está la parte de falta de herramientas, porque la gente dice, oye, mira, a mí es que me gusta la política, pero igual no me quiero afiliar a un partido político, igual no encuentro el partido político que me representa, o aunque alguno me represente, yo no quiero directamente ir por esa vía. Y creo que faltan las herramientas, pero porque la juventud las desconoce. Nos pasa mucho que mucha gente que viene a Talento para el Futuro dice, jo, es que me encanta esta iniciativa porque yo quería involucrarme en política, pero no sabía cómo, porque les falta esa parte de conexión y de hacer puentes con las instituciones, con los partidos políticos, desde una perspectiva pues un poquito más neutra, ¿no? De decir, oye, somos la juventud, que obviamente es muy diversa, pero sí que es verdad que, como decían antes, tenemos unos retos que los compartimos. Entonces, esa desconexión se debe también por la falta de herramientas y saber cómo llegar a ellos. Bueno, has hablado de herramientas, de capacidad de participación, que será muy distinta, ¿no?, a la que estamos acostumbrados, esto de cada 4 años, que nos parece quizás un poco del siglo pasado. Hemos hablado también de la parte de comunicación, de poder hablar claro y de forma directa para que la gente nos entienda. Enrique, ¿tú qué añadirías a esta desconexión o desencanto? Bueno, como ha comentado Elsa, es un análisis multifactorial y podríamos estar toda la mañana hablando sobre la desafección de los jóvenes, pero yo creo que, retomando lo que han comentado mis compañeros previamente, es que no hablan de los problemas de la juventud. Yo no oigo tanto hablar a los políticos sobre paro juvenil, en el que somos campeones de Europa, no oigo hablar de acceso a la vivienda, no oigo hablar de precariedad laboral. Sí que oigo hablar de temas divisivos que no solucionan mi día a día. Oigo hablar a veces de fascismo, de comunismo, de la Guerra Civil Española, pero no oigo hablar de lo que me soluciona mi día a día, de cómo me levanto por la mañana, de cómo me gano mi sustento. Son problemas muy complicados, eso es cierto, pero que requieren soluciones complicadas que no se pueden resumir en un solo tuit o en un solo párrafo, que requieren trabajo. Y a veces no vemos igual a los políticos moviéndose para solucionar ese trabajo. Y eso al final genera una desafección respecto de la política, que lo ves desde la parte de la juventud como un instrumento inútil para solucionar tus problemas y dices, ¿para qué voy a votar si me da igual quién salga, que no va a solucionar mi problema? Y yo creo que sería eso un punto, un factor a tener en cuenta en este análisis sobre por qué cada vez votamos menos los jóvenes.
Me encanta que haya sacado un tema que creo que es súper importante y que además yo creo que es una lacra en nuestro país, que es el tema, ¿no?, del tiempo, la energía que perdemos muchas veces en hablar de lo que ya ha pasado. Es importante, ¿no?, aprender del pasado y no cometer los mismos errores, que lo hacemos muchas veces porque somos seres humanos, pero es cierto que en nuestro país estamos muchas veces en debates, ¿no?, como decías tú muy bien, Enrique, ahora, totalmente infértiles, que no aportan ni al presente ni muchas veces al futuro que queremos construir como sociedad y como país. Realmente, ¿cómo creéis, ¿no?, que la gente joven puede participar en un nuevo modelo como el que estamos cada vez más, ¿no?, más digital, más conectado, una sociedad donde al final no tenemos barreras para poder llegar a vosotros, a la gente en general que está tomando esas decisiones? ¿Cómo va a cambiar o cómo creéis que va a cambiar en los próximos años la forma en la que la gente joven podemos participar en la política y en lo que es el rumbo de nuestras vidas? ¿Quieres tú? ¿Quién se anima? Yo creo que sí que hay fronteras aún, ¿eh? Es verdad que las tecnologías nos acercan, nos conectan, pero sí hay fronteras, por ejemplo, a nivel de información y a nivel de las capacidades que tú tienes, por ejemplo, en tu familia, ¿no?, o en el barrio en el que naces. Esas barreras que suelen ser socioeconómicas impiden muchas veces a la participación por una cuestión que hablabas también del tiempo. Si tú tienes que estar estudiando por la mañana, trabajando por la tarde para pagarte los estudios y sacándote un idioma por las noches o los fines de semana, ¿qué tiempo tienes para la participación política? Entonces, el tiempo también es algo básico de nuestra democracia. Y con respecto a las posibilidades que tenemos de cambio para esto, o sea, el cambio ya está ocurriendo. Está habiendo movimientos a nivel internacional que se están conectando a través de las redes y que están mandando un mensaje que incluso están cambiando el discurso a los gobiernos de todo el mundo. Yo creo que quizás el ejemplo que se me viene ahora, ¿no?, fue el movimiento de Friday for Future, ¿no?, que de repente alguien se sienta enfrente de un congreso y lo repiten en todo el mundo. Pues son movimientos que al final nos conectan, nos hacen cambiar y nos hacen mejorar como sociedad y nos hace ver que también, más allá de las fronteras nacionales, tenemos retos comunes también como planeta. Y eso también es importante tratarlo como generación, ver más allá de lo que tenemos aquí al lado, solucionar lo local, pero sin olvidarnos también de lo global. Sin duda vivimos en un mundo globalizado, eso totalmente concuerdo con Javier, pero sí que hay algo que creo que es clave y es estar en la calle. Es decir, los políticos jóvenes y cualquier político donde tiene que estar es en la calle escuchando los problemas, ¿no? Viendo qué pasa. Si está habiendo problemas para conseguir una vivienda, se está trabajando en ello. Es decir, existen un montón de planes, lo que pasa que a veces no llegan, porque está el plan alquila, está el plan mi primera vivienda, se están haciendo cosas, se está trabajando por bajar los impuestos. ¿Por qué? Porque al final cuando uno quiere emprender, que es un poco la teoría, ¿no?, que se intenta mover desde Sonderland, te encuentras muchas barreras y emprender es un camino más, pero te tienen que facilitar en muchas ocasiones y allanar ese camino, ¿no? Entonces, ¿dónde tiene que estar el político? En la calle. ¿Para qué sirven las redes sociales? Es un medio de comunicación súper potente, tal y como ha dicho Javier. Oye, ahí nos llegan un montón de ideas, movimientos, etcétera, pero participar en la política no solo requiere que estés activamente en un partido político, puede ser que escribas un tuit al político joven que más te pueda representar y que te reciba en su despacho, porque para eso estamos, o vamos a verte. Es decir, yo me dedico a escribir a todas las asociaciones, a todas las startups que veo para decir, oye, quiero escucharte porque es que es mi deber. Entonces, se puede participar de un montón de formas, el asociacionismo es una más, no tienes por qué ser un militante activo, pero sobre todo lo que se tiene que luchar es, vamos, en primer lugar, por la libertad, eso por encima de todo, y estar en la calle. O sea, y si estás en la calle puedes hablar con cualquiera de nosotros. Estar en la calle, pero también lo has dicho tú, estar en las redes sociales, porque al final es cierto que todavía hay barreras que tenemos que ser capaces de romper entre todos, pero desde luego las redes sociales al final democratizan la conexión, permitiendo llegar a todo tipo de personas. Una de las cosas que seguramente todos estamos viviendo y que además con todo el auge de las fake news, el tema de la sobreinformación, todo lo que está pasando, muchas veces la falta de pensamiento y de capacidad crítica con lo que hay, nos lleva, ¿no?, a un mundo digital en el que todo vale, en el que todo se permite y en el que de repente vemos cómo se destroza a gente de la noche a la mañana, en la que se permite todo tipo de comentarios y en la que además hay una falta de valentía, ¿no?, a la hora de dar la cara y de alguna manera de demostrar. ¿Qué papel creéis que están jugando las redes sociales con todo lo que decías tú, el tema de la libertad de expresión, el tema de la capacidad de poder conectar, de poder opinar, de poder hablar? ¿Están yendo en la buena dirección? ¿Tenemos que, como jóvenes, dar un paso al frente y empezar a darnos cuenta que no vale todo? ¿Cómo veis este tema vosotros? Por ejemplo, en tu caso, que además haces mucho en redes sociales. Yo, por ejemplo, la cultura de la cancelación, ¿no?, que es un poco esto, vamos a ver, yo creo que la gente tiene que escoger lo que consume y a quién sigue.
Y la gente puede pensar distinto. Es que no tenemos que pensar todos iguales, en la variedad está el gusto, ¿no? Oye, habrá gente pues, que pueda ser más extremista, pero es que si tú te sientes identificado, pues me parece estupendo. ¿Quién soy yo como política para decir al resto lo que tiene que pensar? Cuando lo que tengo delante son individuos formados, libres y con capacidad de pensamiento propio. ¿Quién tiene que ser el que diga esto se ve, esto no se ve? ¿Quién tiene esa autoridad moral? Que es que nos tenemos que basar que porque ahora se diga A, todos tenemos que decir A. ¿Por qué? Porque hay que machacarlo. Eso me parece absolutamente injusto y lo que hay que hablar en las redes es con respeto. Es decir, no insultar, pero respetar cualquier opinión que sea distinta, porque no tenemos que ser todos iguales, no tenemos que ser como clones chiquititos que todos digamos lo mismo. Eso es muy triste. Lo rico en esta sociedad, en este mundo, es que la gente piensa muy distinto y es que vota muy distinto alrededor de todo el mundo. Entonces, eso se tiene que respetar ante todo, o sea, libertad de expresión, por encima de todas las cosas, con respeto, por supuesto. ¿Estás de acuerdo, Javier, que te he visto ahí Bueno, yo creo que como sociedad debemos también asumir varios debates de ¿somos libres? ¿Tenemos la capacidad para poder alcanzar todo el conocimiento y poder dar una respuesta con todas las variantes? También me preguntaría, ¿la mentira es libertad? ¿La falsedad es libertad? ¿Las persecuciones no dañan nuestra democracia? Porque también tenemos que ser conscientes de que vivimos en un conjunto de sociedad en el que compartimos unos valores y unos principios y, por supuesto, aquí en una democracia cada uno tiene la capacidad para pensar, cada uno tiene la capacidad para decidir, pero también es cierto que hay gente que tiene la capacidad para incidir a través de mentiras en determinados temas. Y eso es muy peligroso también para nuestra democracia, porque daña nuestros valores democráticos, nuestros valores constitucionales o nuestros derechos humanos. Entonces, también es bueno que en nuestra democracia, no que se cancele, por cierto, la cultura de la cancelación, o como se llama ahora, esto existe desde hace siglos y antes lo hacían unos, ahora otros, y esto ha existido durante muchos siglos, pero lo que tenemos que preguntarnos es, ¿decir determinadas cuestiones beneficia la libertad o está reduciendo la libertad de otras personas? Porque aquí es un debate que yo creo que como sociedad no estamos afrontando y que a mí personalmente me preocupa cómo lo podemos estar asumiendo. Entonces, bueno, pues a mí hacer una afirmación tan fácil en un debate tan complejo me resulta complicado. Bueno, como veis, la libertad da mucho de sí en el debate y este es un tema, desde luego, importante. Y hay una pregunta que, linkándolo con lo que acaban de comentar ellos dos, por ejemplo, en tu caso, Elsa, no sé cómo ves, ¿somos los jóvenes en España libres? Bueno, menuda pregunta. Lo sé. A ver, yo creo que los jóvenes somos completamente libres en España. Otra cosa es cómo cada uno interpreta la libertad en el término político, la libertad en las redes sociales. Ahí ya cada uno puede decidir, pero tenemos índices internacionales que nos dicen que España es un buen país para vivir. Otra cosa es que tengamos retos como sociedad, que a pesar de que estamos en una de las mejores sociedades del mundo, pues bueno, vemos problemas como la desigualdad de género, que sigue siendo un problema en España y que para los jóvenes puede ser algo que les inhiba su libertad. También todo el problema que estamos teniendo ahora con los delitos de odio. Son cosas que en España, pues, es que vivimos muy bien. Lo que pasa es que como vivimos tan bien, podemos fijarnos en estos problemas que igual en otros países no se fijan, porque tienen otras necesidades mucho más importantes, que es llevarse algo al plato. Cuando nosotros ya tenemos un nivel socioeconómico, podemos permitirnos hablar de estos debates que trascienden, ¿no?, pues, bueno, esa política más rudimentaria, y podemos hablar, pues, de cosas que no son tan fáciles de abordar, porque obviamente hay más opiniones, pero hablando del tema de las redes sociales, yo creo que libertad hay. Libertad hay completa porque no se prohíbe ninguna voz, y sí que es verdad que tenemos el problema de la cancelación. El problema de la cancelación creo que es mucho más grave en otros países como Estados Unidos, que ahí sí que la libertad de expresión parece que todo lo vale. Pero el problema de las redes sociales muchas veces está en la inmediatez, yo diría, y en que se forman unos círculos concéntricos de personas que se llenan de mentiras sin saberlo, ¿no?, y que ya sean de una ideología o de otra, un tema u otro.
ahí se genera el problema, en la necesidad de tener que estar diciendo algo todo el rato, porque si no hay redes sociales, si no hay necesidad de estar ahí, no estamos con estos problemas de a veces que se dicen sandeces sin quererlo. Y luego, por otra parte, esos círculos de personas que ahí es donde sí que se inhibe la libertad sin ellos saberlo, ¿no? Porque están entrando en un ciclo vicioso y no hay forma de salir. Y ahí es donde está el problema y es donde entra la polarización. Curioso sacar, ¿no?, el tema de la polarización, que al final es uno de los grandes dramas que tenemos en nuestro país, ¿no? Muchas veces el ser campeones en opinar absolutamente todo, ¿no? Ha llegado el tema de los Juegos Olímpicos y todos éramos expertos absolutamente en todo. De repente pasa lo que pasa bueno, lo que hemos estado viendo, ¿no?, con todo el tema de las guerras, etcétera, y somos también expertos. Es decir, al final opinamos de todo. Y esto es un tema que es preocupante, porque por supuesto que hay que tener esa libertad de opinión, pero muchas veces hay que saber y ser conscientes de lo que estamos diciendo, porque no deja de construir nuestra propia imagen y también de alguna manera de proyectar una serie de ideas. En tu caso, Enrique, además como abogado, que este tema supongo que te preocupará a ti, que lo estarás viviendo tú y que lo verás también desde vuestro propio sector. ¿Dónde queda un poco ese respeto, con esa libertad, con esa capacidad de conectar con el mundo como jóvenes? Porque es una mezcla un poco complicada de gestionar, ¿no? Bueno, la verdad es que yo creo que es el principal debate de los penalistas en el siglo XXI. ¿Dónde ponemos la barrera de punición de la libertad de expresión? ¿Dónde ponemos el límite? Bueno, yo creo que, recogiendo todo lo que han dicho mis compañeros, yo soy más pesimista. Yo creo que hoy la libertad de expresión está bajo amenaza en España. Creo, además, que cosas como la cultura de la cancelación nos estamos acostumbrando, nuestra generación, a cercenarnos nosotros mismos la libertad de expresión, diciendo que ciertos debates no se deben de dar porque son debates superados y que dan simplemente alas a posiciones extremistas. Bueno, yo no sé si somos la mejor democracia del mundo, pero sí que considero que somos una democracia ya con unos cuantos años de experiencia y creo que se puede debatir y se debe debatir de todo. Decía antes Javier sobre el respeto a los valores constitucionales. Nuestro sistema constitucional, el Tribunal Constitucional lo ha dicho un montón de veces, no estamos en una democracia militante. Se puede, y el que quiera tiene esa libertad para poder discrepar de los valores que nos hemos dado entre todos. Exacto. Pero eso no impide para tener ciertos debates y si no puedes tener ese debate, yo qué sé, voy a poner un ejemplo un poco chusco, pero muy fácil. ¿Por qué matar no está bien? Pues, ¿por qué no se debe de hablar de matar como una posibilidad del individuo? Pues hay que tener ese debate de por qué ya se ha superado ese debate. Pero simplemente arbitrariamente decidir qué está en el debate público, qué no está, qué es delito de odio, qué no lo es o qué consideramos que puede entrar, de qué se puede hablar en nuestra democracia, creo que es arbitrario y conduce a una autocensura y un poco hacia derivas pelín totalitarias que creo que nuestra generación tiene el deber de corregir esos errores en los que ha podido incurrir. Totalmente. Has sacado un tema que yo creo que es crítico y que además muchas veces vemos las cosas de la situación, en muchas situaciones no privilegiada que tenemos en España comparado con otras muchas zonas del mundo donde desgraciadamente no gozan de los derechos y de las capacidades que podemos tener aquí. Por supuesto que queda muchísimo por hacer en España, eso no cabe la menor duda, pero sí que es cierto que tenemos la suerte de haber nacido, lo decía antes Lura, en un país con un montón de oportunidades. Claro, hay una cosa que para mí es clave y es la base de todo, y lo acabas de comentar también, Javier, ahora, que es el tema de los valores, ¿no? Claro, muchas veces intentamos, y esto es ahora que sale, ¿no?, el tema del debate constante de vivimos mejor que nuestros padres, vamos a poder vivir mejor que nuestros abuelos, ¿no? Este constante de la promesa social con la que hemos crecido, de si estudiábamos, sacábamos buenas notas, aprendíamos idiomas, tendríamos éxito en la vida y nos iría estupendamente bien. Y de repente llegamos a los 24, 25, nos graduamos, empezamos a salir al mercado laboral y nos damos cuenta que la situación deja, en muchos casos, muchísimo que desear. ¿Cómo podemos, los jóvenes, en vuestro caso, desde vuestra parte, ¿no?, de representación política, qué podemos hacer los jóvenes para que esa promesa con la que hemos crecido, que desgraciadamente nos hemos dado cuenta que ya no tiene sentido en un mundo como el actual, cómo podemos transformarla, evolucionarla? Y también un tema muy importante, ¿qué nuevos valores, si es que hay que evolucionarlos, creéis que hacen falta en esta nueva etapa, la historia que tenemos que construir? Por ejemplo, Javier, en tu caso primero, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que hay algo fundamental y es, ¿vivíamos peor o vivíamos mejor? Yo creo que lo que nos diferencia quizás es la capacidad que han tenido otras generaciones para superar los retos que tenían. Y eso es la responsabilidad generacional que tenemos ahora. Yo por eso doy la enhorabuena a todos los compañeros que están aquí sentados para hablar o que representan algún partido, alguna entidad, porque es fundamental que todos y todas participemos en algo.
en el partido que más os represente, en la asociación de barrio, donde queráis estar, pero siempre llevar un mensaje generacional de los retos que tenemos por delante, de las circunstancias que tenemos que superar, porque los problemas que tiene la mayoría los tienen nuestros amigos, los tienen nuestros hermanos o los tiene gente cercana que están en nuestros barrios. Entonces, yo os diría que eso es fundamental. Lo que nos diferencia de otras generaciones es que se han implicado y han dicho queremos construir el país o la ciudad o la comunidad o el mundo del mañana a hoy. Porque si no decidimos nosotros lo que queremos hacer hoy, cuando lleguemos al mañana ya habrán decidido por nosotros. Y eso creo que es importante cada uno desde su perspectiva política o ideológica o participativa, que vea el mundo, pero con ese objetivo generacional que debemos tener, que hay retos que son comunes. Y ahí yo creo que es donde tenemos que intentarlo, igual que otras generaciones, y que ahí es donde yo creo que tenemos el reto. Yo creo que compararnos, ¿no? Que en un mundo tan distinto al que tenían nuestros padres y abuelos quizás es un poco hasta absurdo, ¿no? Porque al final seguir con esa tónica de es que antes el mundo no era el de hoy, con lo cual Exacto. esa comparativa, ¿no? Exacto. No se puede querer lo mismo siempre cuando están cambiando todas las cosas a nuestro alrededor. Yo quiero dar un mensaje un poco más optimista, ¿no? Porque aquí parece que estamos hablando de lo mal que nos va a ir. Y para nada. Yo creo que si estáis hoy aquí es porque realmente queréis potenciar vuestro talento, ¿no? O sea, habéis venido aquí con una idea, a lo mejor con lo que sea, con emprender o con ver qué puedes hacer un poco más allá, ¿no? Salirte del canon y decir, pues a lo mejor yo no quiero opositar, a lo mejor yo quiero pues ser emprendedor, quiero montar algo distinto. Bien, el mundo es de quien se pone a trabajar todos los días y se levanta con ánimo. Creo que eso es algo súper importante y eso es lo que tenemos que transmitir los que estamos aquí, a los que estáis aquí delante mío y a los que estáis online. Yo no os voy a decir que sea fácil. La vida nunca ha sido fácil. ¿Qué fue? ¿Más fácil la vida de nuestros padres? ¿Más fácil la vida de nuestros abuelos? Para nada. Mis abuelos vivieron una guerra civil. ¿Eso es fácil? No es fácil. ¿Tenemos retos? Por supuesto. ¿Tenemos la fortaleza de superarlos? Por supuesto. ¿Quién te dice que no? Pues quien te dice que no, le das un capón y le dices que sí que puedes. Claro que puedes. Tú has montado tribu y estás aquí, ¿no? Bueno, pues todos podemos hacer exactamente lo mismo. Ese es el mensaje que os quiero dar yo. ¿Quién te corta las alas? ¿No te las cortes tú? Claro que se pueden hacer las cosas, claro que se puede vivir en libertad, claro que se puede acceder a un empleo, claro que se puede conseguir una vivienda. ¿Va a costar? Por supuesto. ¿Quién te ha dicho que no costase? ¿Que es que a tu padre no le costó? ¿Pagar 15 millones de pesetas por una vivienda? ¿20 millones de pesetas? Claro que es un esfuerzo, pero es que hay que tomárselo en serio y decir, oye, pues voy a buscar la oportunidad, porque en todo hay oportunidad. Porque cuando no se pensaba durante la pandemia, Globo pegó un reventón impresionante. ¿Por qué? Porque estuvieron ahí. Pues fue buscar la oportunidad. Y eso es lo que os digo, buscad más allá. No os pongáis a daros cabezazos contra la pared. Ay, Dios mío, ¿dónde estoy? No pasa nada. A lo mejor, hasta que no tengas 30 años no tienes una vivienda independiente. Pues no pasa nada. Pues no pasa nada. Hay miles de planes públicos para acceder a una vivienda, os lo aseguro. Y también hay un montón de ayudas en la Comunidad de Madrid para emprender. Os animo a que lo veáis y si no las conocéis, me escribís. Y me siento con cada uno de vosotros para que podáis sacar vuestro sueño adelante. Pero no vamos a echarnos todos a llorar. ¿Que hay diferencias? Por supuesto. ¿Que se puede salir? Por supuesto. ¿Que puedo tener una startup? Por supuesto. ¿Que puedo ser peluquera y triunfar? Por supuesto. Faltaría más. España es un país de oportunidades. De oportunidades. Invitaría a mucha gente que se pone a llorar a salir de España y a ver lo que hay fuera. Que se asustaría uno bastante. Ya está. Bueno, ya habéis visto, ¿eh? Desde luego yo creo que sin algo estamos de acuerdo los cuatro, que serán muchas cosas, pero desde luego que estamos de acuerdo en que España es un país de oportunidades, que Madrid es una región de oportunidades, que queda mucho por hacer, sin duda alguna, pero que es que depende de nosotros. Al final, sentarnos a que otros lo hagan no tiene ningún tipo de sentido, sino que podemos hacer cada uno asumiendo nuestra responsabilidad individual y con mucho orgullo y compromiso para sacar las cosas adelante. Me gustaría ya en la recta final, porque esto, como hemos dicho antes, daría para tirarnos aquí la mañana entera y parte del domingo, que no es plan, acabar con un mensaje, porque además estoy muy de acuerdo contigo lo que acabas de comentar, que es que el tema de llorar y, por supuesto, hay que ser consciente de los problemas, pero una vez que se reconoce el problema y se sabe qué es lo que está pasando, de ahí pasar de la queja a la propuesta, porque si no, al final a trabajar, vamos a tirar nosotros juntos. 10 años y seguiremos hablando exactamente de lo mismo. Enrique, Elsa,
mirando a cámara para toda la gente que también nos sigue desde casa, que son muchísimos, un mensaje de optimismo, de joven a joven, de, como decía nuestra compi ahora, ¿no? Oye, es que sí, al final quizás no toda la vida es querer es poder, ¿no? Pero muchas veces pues, hay que intentarlo. Ayuda mucho. Desde luego que sí. Mensaje de optimismo para toda la gente que nos sigue. Yo el mensaje de optimismo que les daría es que hay muchas más organizaciones, hay muchos más movimientos de los que ellos se piensan y que lo más importante es empezar pequeño, empezar, pues lo que decía un poco Elisa antes, ¿no? Empieza por una acción pequeña que tú puedas controlar, pero no te quedes llorando. Lo importante es que sepas que no estás solo, para nada estás solo, hay muchísimas organizaciones, hay muchísimos movimientos a los que te puedes unir y lo importante es no parar, porque si paras, ahí ya es cuando tú vas a tener lo que llamamos indefensión aprendida, vas a pensar que no puedes generar un impacto y el impacto no se genera cuando no nos movemos. Entonces yo diría que siga adelante porque hay mucha más gente de la que se piensa luchando por esto y cuantos más seamos, aunque sea de forma individual, mejor. Muchísimas gracias. Enrique. Bueno, yo para terminar simplemente me sumo a todos los mensajes de optimismo. Creo que España es un país fantástico y creo que lo que mejor tiene es su gente y la sociedad civil, que lleva siendo motor de cambios desde la transición, que nos dimos un pacto entre todos de convivencia y que a partir de ahí sentamos las bases para crecer todos unidos. Sí que creo que nada en la vida es regalado y quien te lo diga miente. Creo que hay que pelear cada momento por las reivindicaciones. Ahora en un mundo globalizado las reivindicaciones que podemos tener los jóvenes españoles no son tan distintas a las que pueden tener los jóvenes franceses o los jóvenes daneses y, por lo tanto, en ese sentido, la unión hace la fuerza en un mundo globalizado y sí que creo que basándonos siempre en argumentos racionales, de peso, de saber que se construye a partir de la razón y no tanto de la emoción, creo que podemos conseguir lo que queramos y podemos, en definitiva, lo que yo creo que todo el mundo que tiene un poquito de esencia quijotesca española quiere, que es cambiar el mundo y mejorar la sociedad en la que vive. Así que yo creo que es un mensaje de optimismo que nuestra generación tiene que cambiar el mundo y debe hacerlo y no puede quedarse simplemente de brazos cruzados. Desde luego, de brazos cruzados no nos podemos quedar y hay una cosa que es importantísima, es que más allá de luchar por nuestro futuro, no se nos puede olvidar que cada cosa que tenemos, que es fruto y herencia de lo que nuestros padres y abuelos han conseguido pelear en el pasado, esos derechos que damos muchas veces por sentados y que desgraciadamente muchas veces hoy en día vemos cómo se ponen en jaque por muchas personas, hay que seguir peleando, hay que seguir luchando. Javier, también un mensaje tuyo para finalizar de esa energía y ese optimismo que necesitamos ahora mismo. Bien, pues lo primero, ya que vamos a terminar, daros las gracias también por la participación, por la charla que hemos tenido tan interesante. Esperemos que os hayáis quedado con algunas ideas que os queríamos transmitir y, desde luego, la juventud tiene que avanzar y esa responsabilidad generacional es de conseguir y alcanzar todos los retos que tenemos por delante, cada uno de nosotras, por supuesto, en su sueño, pero también como sociedad. Como sociedad también tenemos cosas que pensar para construir eso que hablabas de nuestros padres y nuestros abuelos que ya construyeron. Y en ese sentido, todo ese trabajo, todo ese esfuerzo que todos hacemos por alcanzar ese sueño, no olvidemos también que por las noches todos tenemos miedos, todos tenemos preocupaciones y todos también lloramos alguna vez. No olvidemos y tampoco frivolicemos con esto porque es muy importante las cuestiones también en el que la vida no es solo trabajar, sino también es poder vivirla. Y en ese sentido es importante que construyamos una sociedad para que con tu esfuerzo, con tu valentía, con tu arranque diario de trabajo y tal, podamos tener una sociedad en la que cada uno viva pues gustosamente y también tranquilamente como sociedad. Entonces, agradeceros de nuevo y esperemos que os haya gustado todo lo que hemos ido contando. Pues yo, fijaos, una reflexión para acabar. Esto, cuando escuchas esto en directo, ¿no? Ves gente tan distinta como decíamos, ¿no? Gente que incluso, como decíamos antes, ¿no? De partidos que vemos siempre y que la prensa constantemente no quiere hacernos ver que están en contra y llegamos aquí y nos damos cuenta que estamos mucho más de la mano de lo que parece. A mí lo que me genera orgullo de este país, de nuestra generación, de nuestra sociedad y sobre todo lo que también me da ilusión por saber que hay mucho por hacer, pero que tenemos la energía, la capacidad, sobre todo la ilusión por hacerlo, porque como bien decías, Enrique, lo mejor que tiene este país y creo que el mundo en general, pero sobre todo España, es su gente. Así que de verdad, muchísimas gracias a los cuatro, a seguir trabajando y que no nos pare nadie. Gracias. Por supuesto. Muchas gracias.